Siguiendo con las actividades, con la venia del gran maestro, vamos a continuar con el taller del día de hoy, titulado La importancia de las ciudades puertos y su desarrollo social y ciudadano, para lo cual le vamos a dar la palabra a nuestro expositor, Eber Kuzma Saldaña. Vamos a hacer una breve reseña. Eber Kuzma Saldaña es el asesor de la Autoridad Nacional de Infraestructura, encargado de la cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario Chancay. Eber es abogado, egresado del doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene una maestría en Gestión y Administración Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, se ha desempeñado como secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros antes de su cargo actual. Por favor, Eber, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por tu gentil intermedio, Pablo, a todos los organizadores por este espacio para poder compartir temas que son de actualidad. ¿Me precisa si se me escucha bien? Sí. Se escucha perfecto, Eber. Bien, entonces, sin más, vamos entonces a desarrollar para el tema que me habían asignado. Considerando que ahora estamos hablando por lo que la agenda implica el hub portuario de Chancay, entonces yo voy a tratar de desarrollar con ustedes desde el lado peruano, a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura, qué es lo que se viene haciendo, qué perspectivas se tiene, cuáles son las proyecciones, qué resultados se espera alcanzar desde este rol que le han asignado a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, para poder contextualizar lo que se viene haciendo, para poder generar esas condiciones que se requiere como país para el máximo aprovechamiento del hub portuario Chancay, es importante hacer una reseña rápida de el rol, competencias y funciones que tiene la Autoridad Nacional de Infraestructura, y en ese marco explicar por qué, a través de esta entidad, se está haciendo la coordinación y articulación en los 3 niveles de gobierno, qué intervenciones o qué inversiones públicas vamos a desarrollar para poder generar esas condiciones mínimas y necesarias para poder aprovechar el funcionamiento que ya muy próximamente se viene de esta gran mega obra de inversión privada. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Apoye, Pablo. Bien, ¿por qué se crea la Autoridad Nacional de Infraestructura? Han habido muchas iniciativas, ya les cuento, al menos en la última década que yo he tenido conocimiento sobre tener una instancia que se encargue de tener esa mirada estratégica respecto a la infraestructura en el país. En algún momento se pensó crear un ministerio de infraestructura, ahora último también la Presidencia de la República ha presentado un proyecto al Parlamento sobre la creación de un Ministerio de Infraestructura. A ver, cuando se estuvo pensando la creación de ANIN, el año pasado, en la delegación de facultades que se había otorgado, se hizo toda una evaluación y en efecto se optó por tratar de crear una entidad que exclusivamente se dedique a la ejecución de megaobras. Entonces, el problema que intenta resolverse a partir de la creación de ANIN es justamente para atender el déficit y falta de dinamismo en la reducción de brecha de infraestructura para la provisión de servicios públicos a cargo de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es lo que se pudo advertir en su momento como parte de la justificación para la creación de esta entidad? Es que había recursos sin ejecutar, habían obras paralizadas, eso todavía no lo hemos resuelto, obras culminadas sin un debido mantenimiento, cuellos de botella en la ejecución de las inversiones, porque recordemos, para poder llegar a ejecutar una obra necesitamos una serie de licencias, permisos, liberación de predios, interferencias, etcétera, que eran una de las causas también que hacía que tengamos todavía problemas en el cierre de brechas en materia de infraestructura. Entonces, bajo esa perspectiva, se hizo un análisis para ver cuál era la figura organizacional, para poder ver cómo hacemos frente al tema de infraestructura en todo el territorio.
Y en efecto, como ya les había dicho en adelante, se optó por crear una instancia que en el Perú se llama organismos públicos ejecutores, ¿sí? Dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, o más preciso, bajo la función de la presidencia del Consejo de Ministros. La idea central de este planteamiento es que esta entidad se encargue de las megaobras, es decir, de aquellas inversiones que están iguales o por encima de los 200 millones de soles. Naturalmente, en las discusiones que se tuvieron en el Parlamento, se otorgó también la facilidad de que pudiera hacer inversiones entre los 40 y los 200 millones, siempre y cuando se trate de operaciones multisectoriales, con enfoque de desarrollo territorial y para aquellos casos de situaciones de emergencia por desastres naturales. Entonces vemos que la Autoridad Nacional de Infraestructura, en esta línea, se ha creado para poder reducir las brechas en materia de infraestructura a través de la ejecución y formulación de obras de infraestructura que van por encima de los 200 millones, ¿sí? Y podría ser entre 40 a 200 millones, insisto, cuando hay esa mirada multisectorial de desarrollo territorial y en el caso de desastres. Bien, entonces, bajo esta perspectiva vamos delimitando cuáles son los roles de la Autoridad Nacional de Infraestructura, porque ya cuando pase a hablar del campo Torre Chancay hemos visto que hay más de una autoridad, más de una instancia que está teniendo incidencia en lo que será la generación de condiciones en la zona de influencia de Chancay. Bien, entonces podríamos decir que, así en simple, el ámbito de competencia de la Autoridad Nacional de Infraestructura comprende la materia de infraestructura. En materia de infraestructura, ¿sobre qué? Sobre programas y proyectos de nivel nacional. ¿Cuáles son esas funciones que le han otorgado a la Autoridad Nacional de Infraestructura en materia de infraestructura? Tiene que ver con esas funciones de formular y ejecutar programas y proyectos de inversión. Pero también la ley que crea le ha otorgado esa función para, sí, vamos pasando, me sigue, por Pablo, yo creo que ya me adelanté en la presentación, y la hemos pasado, ¿no? Competencias y funciones de ANIM. Sí, perdóname por la omisión. Estamos pasando de acuerdo a tu exposición. Exacto, entonces tenemos las funciones para formular y ejecutar estos programas y proyectos de infraestructura, pero también le otorgaron esa función para hacer el mantenimiento, ¿sí? Pero solamente va a ser el mantenimiento de aquellas obras de infraestructura que formen parte de la cartera de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y naturalmente la ley de creación de la ANIM también pensó en de qué manera generamos ciertos terrenos normativos que permitan dinamizar la ejecución de obras. En esa línea, por ejemplo, se le ha permitido un marco normativo para implementar la gestión predial de proyectos. También se le ha permitido, por ejemplo, un conjunto de facilidades que otorga la ley ANIM para poder, en este caso, tener esa ejecución y formulación de obras de manera oportuna, que las voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor, Juan Carlos. Entonces, aquí tenemos las facilidades normativas y la especialización para la ejecución eficiente de obras de infraestructura. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Infraestructura viene siendo responsable de 196 proyectos que fueron en su momento de la RCC, y tenemos un convenio vigente de gobierno a gobierno con el Reino Unido para poder ejecutar bajo modalidades, por ejemplo, el contrato SUNET, estas obras de infraestructura que en este marco, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Infraestructura viene ejecutando un promedio de 500 millones de soles mensuales, ¿sí? Y las obras, por ejemplo, bajo estos mecanismos que tiene la Autoridad Nacional de Infraestructura, permite que las obras avancen y cualquier problemática que pueda haber no interfiere en el objetivo del proyecto. Y es un ejemplo que tenemos, por ejemplo, para aquellas inversiones que tienen que ver con estos proyectos que se nos ha delegado como parte de las inversiones que estaban en el PIB, ¿sí? Pero también para la cartera nueva que está asumiendo la Autoridad Nacional de Infraestructura tiene también facilidades, es decir, puede hacer contratos colaborativos. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un marco normativo para poder utilizar, por ejemplo, asistencia técnica especializada y hacer procuras y usar contratos colaborativos para poder, bajo estos mecanismos, agilizar la ejecución de las obras de infraestructura. Además,
también la propia ley ANIN, como dije hace un momento, tiene muchas facilidades en cuanto a procedimientos especiales que se requieren para ciertas licencias y autorizaciones que nos da la propia ley. Entonces, vamos viendo ya y puntualizando lo que es el rol de la Autoridad Nacional de Infraestructura, pero también esos matices normativos que le dan a la Autoridad Nacional de Infraestructura cierta singularidad, ¿no es cierto?, de manera comparada con otras instancias ejecutoras en el país, justamente para poder lograr esos objetivos, en este caso de manera óptima. Siguiente, Pablo. Entonces, este año, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Infraestructura ha hecho un trabajo extraordinario tratando de articular con los niveles de gobierno para ver de qué manera conforma una cartera de infraestructura para que en marco de su norma de creación pueda hacerse responsable o de la formulación o de la ejecución o de ambos. Hace unos meses, hace un par de meses, se aprobó un decreto supremo que incorpora a la cartera de Autoridad Nacional de Infraestructura 6 proyectos que suman un aproximado de 2.543 millones. Sí, que estos han sido priorizados proyectos a nivel territorial. Siguiente, por favor. Bien, hecho este contexto, entonces hemos podido visualizar que la Autoridad Nacional de Infraestructura, a un año de su creación, viene liderando ya la ejecución presupuestaria en el país. Como les decía, venimos ejecutando más de 500 millones mensuales en la ejecución de las obras que tiene actualmente en su cartera. Venimos proyectando la ejecución y la formulación de aquellos proyectos que acaban de ingresar, ahora último que los he mencionado. Entonces, pero vamos a mirar ahora el tema que nos convoca, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Chancay. Entonces, ¿cómo es que la Autoridad Nacional de Infraestructura también asume un rol importante, clave, para desarrollar condiciones en el hub portuario Chancay? A inicios de año se estuvo discutiendo, incluso en el Parlamento también, y escuchábamos en las noticias que ya teníamos a puertas la inauguración del puerto de Chancay. Entonces ya el sector público empezó a preguntarse qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que debiéramos hacer. Entonces yo creo que han pasado 8 años, hemos tardado, digamos, en reaccionar, pero este año han habido ya intentos reales para poder ver de qué manera el sector público empieza a tomar decisiones de política pública para poder, en este caso, intervenir en esta zona de influencia. Ya un primer momento fue la comisión que se creó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ha hecho una labor de articulación con los 3 niveles de gobierno para poder identificar cuáles son esas intervenciones que se requieren en el ámbito de influencia de Chancay. Naturalmente, esta comisión viene actuando con un poco más de desarrollo social, pero ya se ha venido haciendo ese trabajo. Lo mismo venía haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda a través de sus planes de desarrollo de ordenamiento territorial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces ya el Poder Ejecutivo empezó a poner la prioridad en la zona de influencia de Chancay para ponerse a trabajar en los siguientes años. No obstante, nos dimos cuenta que, como Poder Ejecutivo, había la necesidad de que haya una autoridad que pueda articular la perspectiva de infraestructura, esos esfuerzos para poder tener una priorización consensuada de lo que se debiera hacer en el hub portuario de Chancay. Entonces se barajaron ahí posibilidades, pero se consideró que debiera ser la presidencia del Consejo de Ministros, en tanto centro de gobierno y en el marco de sus competencias que tiene para articular políticas multisectoriales, sea el sector que se encargue de coordinar y articular en los 3 niveles de gobierno esas inversiones que debieran priorizarse en el hub portuario de Chancay. Y naturalmente lo está haciendo a través de uno de sus organismos públicos que se encuentran adscritos, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, así la Autoridad Nacional de Infraestructura empieza a tener incidencia en el ámbito de influencia de Chancay. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya lo vemos casi todos los días, esto ya es parte de la agenda pública, lo que implicará Chancay, ¿no es cierto?, para el caso peruano. Entonces, aquí podríamos decir que es una oportunidad para mejorar el posicionamiento estratégico de Perú, ¿verdad? El puerto de Chancay va a significar una puerta, digamos, de entrada de Perú o de salida de los productos peruanos hacia el Asia, ¿no? El hub
será, digamos, el intercambio comercial hacia los países de la región. ¿Sí? Busca convertir a Perú en el primer centro logístico a cargo del Pacífico sudamericano. Además, también habrá una conexión con el eje multimodal de Amazonas, del corredor bioceánico que une Brasil con Perú. En suma, lo que podemos ver es que el puerto de Chancay no solamente va a significar una posibilidad de oportunidad para las zonas que se encuentran cercanas al puerto, sino que esta es una oportunidad que involucra generar intervenciones en todo el territorio a nivel nacional. Pues lo que necesitamos es unir corredores logísticos y generar ciertas intervenciones cerca de estos corredores logísticos de manera tal que podamos generar esas condiciones para que el sector privado y para que todos los peruanos puedan sacar el máximo provecho de este puerto. Entonces, allí es necesario la inversión pública para poder lograr que ese puerto sea mejor aprovechado por los peruanos, porque no vaya a ser que los países que están alrededor tengan un mejor aprovechamiento por la ubicación que tiene nuestro puerto. Siguiente, por favor. Entonces podemos ver que, o la pregunta que yo haría es, ¿cómo desde la inversión pública en infraestructura, por ejemplo, podemos generar una incidencia directa en el hub portuario Chancay para poder generar esas condiciones que se requieren para su máximo aprovechamiento? En principio, la inversión pública es un aliado para facilitar condiciones que impulsen las operaciones portuarias. Entonces, la inversión pública estratégica dinamiza la economía y atrae también la inversión pública. La inversión pública es una oportunidad para aplicar sinergias entre la inversión pública complementarias con ese enfoque territorial. Ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo a través de la unidad funcional del hub portuario Chancay, estamos tratando de identificar cuáles son esas intervenciones, pero vemos que hay complementariedad. Por ejemplo, un centro de salud, vamos a necesitar una oferta hospitalaria porque va a haber un crecimiento exponencial en la zona de influencia. Pero eso va a ir asociado también a un conjunto de intervenciones e inversiones públicas complementarias. Por ejemplo, si estamos hablando de un centro hospitalario, tendremos que hablar también de obras que tengan que ver con electricidad, agua, saneamiento, acceso vial, etcétera, etcétera. La inversión pública también es un instrumento en favor de las perspectivas de las personas para incrementar el desarrollo económico y social en la zona de influencia del hub portuario Chancay. Entonces hay una estrecha relación entre infraestructura pública e incremento de ingresos, entorno, competitividad y empleo. Y naturalmente podríamos decir entonces que para el gobierno ha sacado dos decretos legislativos, el 1659 que estoy explicando y el 1689, y también ha generado una serie de condiciones ya normativas en esos dos decretos legislativos que están poniendo en este caso el matiz normativo para que empecemos ya a trabajar con hechos concretos para ver cómo, en el caso de ANIC, a través de la infraestructura, podríamos tener efectos positivos en la zona de influencia de Chancay. Siguiente, por favor. Entonces, aquí paso a explicar cuáles son esos roles que asume la Autoridad Nacional de Infraestructura con relación al hub portuario de Chancay. Les decía que a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura se va a realizar la coordinación y articulación en los tres niveles de gobierno para poder identificar, formular y ejecutar una cartera estratégica de inversiones que pueda contribuir al desarrollo económico, la reducción de la pobreza y el incremento de la competitividad en toda la zona de influencia del hub portuario Chancay. En esa línea, entonces, ¿qué funciones le han otorgado a la Autoridad Nacional de Infraestructura? En principio, el rol formulador y ejecutor ya lo tiene, ¿verdad?, para la cartera que pueda coberturar a nivel nacional, que puede incluir la zona de influencia. Pero aquí se le otorga un rol que no lo tenía la Autoridad Nacional de Infraestructura, que es ese rol identificador. Es decir, eso le da un nuevo rol, digamos, que funge de esas características que debiera tener una autoridad para poder coordinar con los tres niveles de gobierno, para ver cuáles debieran ser esas inversiones que debieran priorizarse para el hub portuario Chancay. Entonces, para poder, en este caso, cumplir estos roles, para poder armar esta cartera de inversiones, es necesario que se aprueben un conjunto de condiciones también necesarias que dice el marco normativo. Actualmente estamos ya trabajando, yo asistí a una reunión por encargo de jefatura
de ANIN al Parlamento, y ahí informamos preliminarmente, porque las cifras se van moviendo, porque estamos trabajando de manera permanente, pero podríamos decir que se ha hecho una buena articulación ya de los niveles de gobierno. Se han revisado más de 33.000 inversiones. Estas se han ido filtrando con ciertos criterios que tiene que aplicar la ANIN en base a las atribuciones que se le da a su marco normativo. Y estamos trabajando ahora alrededor, nos habíamos quedado con 76 inversiones, ya que es lo que se informó al Parlamento. Pero en estos días, en estas 2 semanas, hemos tenido reuniones con los alcaldes de la zona de influencia para ir mirando de manera, en este caso, coordinada cuáles debieran ser esas inversiones. Pero antes de hablar de ese trabajo que se viene haciendo ya y que debiera tomar conocimiento, quisiera también explicarles cuál es la zona de influencia. Entonces, hemos dicho que tenemos que aprobar un consolidado de inversiones. A partir de ese consolidado de inversiones tenemos que establecer cuál va a ser la cartera que asume la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero también vamos a tener que identificar cuál es la zona de influencia que va a tener que priorizarse para que podamos dar cierto orden y planificación de lo que debiera hacerse primero. Entonces, siguiente, por favor. De acuerdo a lo que establece el Decreto Legislativo 1659, cuando hablamos de zona de influencia, nos estamos refiriendo a todas estas operaciones vinculadas con corredores logísticos que tienen alto impacto a nivel de todo el territorio. En verdad, si hablamos de cuáles van a ser esas zonas que vamos a tomar en cuenta para priorizar inversiones, va a ser todo el territorio, porque capaz vamos a necesitar una obra de infraestructura vial que una norte con Chancay, sur con Chancay, de repente corredores que pueden ser desde la selva. Entonces, todo aquello que permita generar las facilidades de intercambio de mercancías que puedan terminar en Chancay van a ser priorizadas. ¿Sí? Entonces eso lo dice también nuestro marco normativo. No obstante, lo que venimos haciendo en estos días es que, sabiendo que vamos a tener que intervenir en todo el territorio, tenemos que empezar a priorizar. Entonces, lo que se ha determinado es que para esta primera cartera de inversiones que se está trabajando colaborativamente con los 3 niveles de gobierno, se van a tomar en cuenta 5 provincias que están aledañas al puerto de Chancay. ¿Cuáles son? Barranca, Huaura, Huaral. En el caso de Callao se ha tomado en cuenta 6 distritos, y en la zona norte de Lima 8 distritos. ¿Sí? A ver, de estas 6 provincias se han identificado 43 distritos. Esta información de zona de influencia tiene mucha correspondencia con lo que venía trabajando el Ministerio de Vivienda cuando se estaba discutiendo su decreto legislativo para ver cómo va a ser también la delimitación de la zona de influencia. Ya como han salido 2 decretos legislativos, se ha determinado que quien se encarga de definir cuál es la zona de influencia donde se van a priorizar las inversiones va a ser, en este caso, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero entonces quisiera aclarar que esto es la fotografía inicial, es decir, las inversiones que estamos trabajando actualmente es justamente vinculado con estas 5 provincias. Entonces, ¿qué se viene realizando ya, para hacerlo en corto, en estos días? Nos hemos reunido con los alcaldes de Barranca, Huaura, Huaral, con la gobernadora regional de Lima, con el alcalde también de Aucayana, y se han generado muy buenas sinergias allí en el territorio. Y lo que se ha hecho es, por un lado, la Autoridad Nacional de Infraestructura, tomando en cuenta los planes de desarrollo y diversas fuentes de información, que además es pública y formal, ha tomado, y les decía que hemos revisado 33.000 inversiones. De esas hemos aplicado ciertos criterios y hemos reducido a cerca de 900. Y lo que nos quedó bajo los criterios de priorización que se deben estar aprobando, si no es hoy, el día lunes, los criterios de priorización para ver cuáles son los criterios para calificar qué inversión ingresa a esta cartera. De los 76 que habíamos informado en su momento, ya sentándonos con los gobiernos regionales y con las municipalidades y también con los sectores, esa cifra está variando. ¿Sí? Actualmente estamos entre los 115 y 120, estamos todavía validando la información, pero esperamos cerrarlo la siguiente semana. Lo cierto es que, al tener ese rol articulador la Autoridad Nacional de Infraestructura, las prioridades las estamos definiendo en el territorio, que es lo que corresponde. Entonces nos hemos sentado con las autoridades locales y ahorita vienen trabajando nuestros equipos técnicos con los de las municipalidades ya para afinar ese orden de prelación. Entonces, para la siguiente semana seguramente vamos a tener ya información. Yo puedo hacerlo llegar a través de Pablo
ya cuáles van a ser esas inversiones, por ejemplo, que serían ya las que serían las potenciales que tendríamos que empezar a ver los financiamientos respectivos para que se empiecen a hacer esas obras de infraestructura en esta zona de influencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, también dentro de los criterios nos preguntaban, ¿no? Porque vemos que hay tantas inversiones, en el banco de inversiones hay muchas ideas, otros están a nivel de expediente técnico, algunos están en proceso, otros están ya culminados, pero también hemos establecido como criterios cuáles son esas funciones que debieran tomarse en cuenta de manera prioritaria para ver qué es lo que se va a hacer primero. Entonces, estas funciones también las hemos corroborado en reuniones que se han tenido con el sector privado y la sociedad civil organizada, porque la forma como ve el lado público, su inercia es distinta a la forma como el sector privado va mirando por dónde debiera ir la mirada y sobre todo cuáles son estas nuevas, estos nuevos mecanismos que se podrían utilizar alternativos para poder dinamizar, por ejemplo, el hub portuario de Chancay. Nos reuníamos, por ejemplo, con CAPEC, ¿sí? Y les preguntábamos qué es lo que se debiera priorizar desde el lado público en cuanto a inversión en la zona de influencia de Chancay. Ellos nos comentaban, por ejemplo, que el agua y saneamiento es claro, ¿sí? Y cuando nosotros revisábamos qué tipo de intervenciones se está pensando en esa zona de influencia, por ejemplo, hemos visto que se está pensando en desalinizar el agua, pero el sector privado nos informa y nos dice que eso es muy oneroso para que el Estado pueda solventar y darle sostenibilidad, sino que ahora se habla, por ejemplo, ya de economía circular, en la cual ya hay experiencias como en Chile que se da el tratamiento a las aguas servidas y luego hay un aprovechamiento también del tratamiento del agua para el tema de fertilizantes y etcétera. Entonces vamos viendo que desde el sector privado nos van dando luces y nos dicen, por lo que se conoce de la zona de influencia, es que agua y saneamiento es clave. También cuando vemos el tema de transporte, si lo hemos validado también con el sector privado, y ellos nos informan y nos dicen que, dada la experiencia internacional, lo que tenemos que correr es con el tema de cabotaje. Hay una norma que se viene discutiendo en el Parlamento, ¿sí? Entonces yo creo que eso tiene que salir cuanto antes. Entonces, para el sector privado, y también para la mirada pública, para los técnicos, pero particularmente el privado dice que lo que se debiera priorizar en materia de infraestructura vial debiera ser, en materia de transporte se tendría que priorizar el transporte marítimo, ¿sí? En este caso que una, por ejemplo, los puertos que tenemos en el caso peruano. En segunda línea ellos ponen como prioridad el tema ferroviario y en tercer lugar ponen el tema ya de infraestructura vial terrestre. Naturalmente, conociendo nuestras brechas, nosotros tenemos muchas brechas todavía en materia de infraestructura vial terrestre, así que se están priorizando, por ejemplo, ese tipo de obras. Entonces les hago esto como pensando nada más en un sector de por qué se han priorizado estas funciones como componentes importantes que se van a tomar en cuenta para la primera cartera que se priorice para el tema de Chancay. Entonces, transporte es prioridad, tenemos que generar esos corredores logísticos. Saneamiento es prioridad. Educación también, porque va a haber un crecimiento exponencial. Vamos a tener que alinear ahí la oferta educativa en función a lo que demande el mercado y el desarrollo económico que se va a generar con el pasar de los años en esa zona de influencia. Naturalmente, mientras más van creciendo las ciudades, hay mayor necesidad de poder ver cómo el Estado brinda la seguridad y el orden público. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, yo estoy de viaje, pero nuestro equipo se ha reunido con el Ministerio del Interior para poder definir cuál va a ser esa cartera que se va a identificar y el estado de las inversiones para ver cómo empaquetamos para poder intervenir en el hub portuario de Chancay. Entonces, el orden público también es una función importante que se está priorizando. De otro lado, también el tema de salud. Creo que la misma lógica que el componente de educación, en la medida que ese crecimiento que va a haber en la ciudad va a demandar de que tengamos un hospital de mayor complejidad. Nos reunimos la semana pasada con el Ministerio de Salud y naturalmente ellos van también en esa línea. Entonces lo que se está pensando es preliminarmente, nos han dicho en Borrador que se estaría pensando potenciar, por ejemplo, el hospital en Huacho para que sea el hospital de referencias, digamos, asociada a otras inversiones que se van a hacer también en la zona de influencia.
Y por otro lado tenemos allí algunos aspectos que la siguiente semana nos reunimos ya con la agricultura, temas agropecuarios, defensa y seguridad nacional y también el tema del turismo. O sea, nos reunimos, por ejemplo, con el gremio que representa al tema de turismo, con Azul, si no me falla la memoria. Entonces, ellos nos decían también la potencialidad y la forma como debiéramos pensar las inversiones, porque vamos a tener que no solamente pensar en la zona de influencia, sino en la medida que va a haber, digamos, flujo e intercambio, van a venir más personas al país, cómo potenciamos el turismo en esos corredores logísticos, pero cómo aprovechamos también esa oportunidad para que puedan visitar toda digamos, lo que tiene en este caso en materia de turismo el Estado peruano. Y eso también va a demandar, por ejemplo, a través del sector privado, oferta hotelera, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, vamos viendo que en principio se están utilizando estas funciones. Entonces, cuando ustedes vean este primer paquete de intervenciones que se está trabajando con 3 niveles de gobierno, naturalmente van alineados a estas funciones que son las que necesariamente debiéramos operar para poder generar esas condiciones en los siguientes años. Con eso, yo termino mi presentación, no sin antes señalar que para poder generar esas sinergias, ese máximo aprovechamiento, creo que todos nos tenemos que poner esa camiseta de Perú. Y acá necesitamos de manera colegiada, ¿no es cierto?, el sector privado, la sociedad civil organizada, el sector público, todos, digamos, debiéramos tener un nivel de articulación para ver de qué manera vamos ideando cuáles son esas potencialidades y cuáles son esas inversiones, esas intervenciones, que no solamente es infraestructura, sino que trasciende ya el tema de los servicios, que además también tendrá que ver con zonas económicas y entre otros aspectos que hay que ir desarrollando de manera paralela para poder hacer de esta oportunidad que implica el puerto de Chancay para todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias por su atención. Quedo yo a alguna pregunta que pudiera haber. Agradecemos la presentación de Eber Saldaña y quedamos atentos a alguna pregunta que hubiera. Por favor, me voy a acercar. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Antes que nada quiero decirle al expositor que es motivante, ¿no? Enterarse de todas las perspectivas de desarrollo en la manera ordenada en que se viene proyectando, pero la interesante presentación que nos ha hecho a mí me deja varias interrogantes. Una de ellas, estamos viendo que el desarrollo del hub portuario de Chancay implica también la oportunidad maravillosa de proyectar el desarrollo de una zona a urbanizar que debería significarnos la oportunidad de diseñar una ciudad ordenada y no las ciudades caóticas que en la actualidad tenemos, que han ido un poco creciendo a como se iban dando los tiempos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo me pregunto si uno de los aspectos tan ricos que ofrece ese desarrollo futuro previsible en Chancay lo tiene su potencial de desarrollo turístico y urbano de calidad, el maravilloso litoral que tiene. ¿Cuál es la razón por la cual yo veo, según lo que han presentado en la mañana, un tramo bastante largo por el cual se estaría pensando, o no sé si ya está aprobado, que la carretera principal corriese por el mismo litoral? Conversábamos durante el almuerzo con algunos de los expositores de la mañana y me decían que lo más probable es que fuese más costoso hacer la carretera al interior de Chancay que por la costa. Pero con no sé si es mente de mujer, pero pienso que lo bueno no tiene necesariamente que ser lo fácil, si esa fuera la razón, ¿no? Y creo que
por mucho más caro que saliese a hacer la carretera hacia el interior, lo sensato y sabio, con una visión de crecimiento de Estado, sería dejar la libertad del crecimiento turístico, incluso que puede ofrecer el litoral, porque allí nos daría la oportunidad de instalación de mega empresas turísticas que pudieran encontrar una posibilidad interesante para desarrollarse en esa zona. Esa era la pregunta 1. Y la pregunta 2, estimado señor Kuzma, ¿no? Ever, ¿no? Sí, es cierto que la carretera es indispensable y es cierto que es muy bueno pensar en que definitivamente habrá que haber vías ferroviarias, ¿no es cierto?, para facilitar el comercio y el traslado de personas y productos por la zona. Pero se ha pensado también, imagino, pero no escucho hasta ahora, en la conveniencia que hubiese, por ejemplo, aeropuertos para aviones de pequeña escala o helipuertos, porque digamos yo como empresaria que vivo en Lima puedo tener empresas, oficinas y desarrollos en Chancay, pero no necesariamente me voy a vivir allá, y yo necesitaría la facilidad de moverme pues por los aires y olvidarme del caos y el problema de las carreteras y el tren, ¿no? Y no voy a ser la única, habrá mucha gente que piense igual. Entonces también habría una oportunidad de un desarrollo incluso para un buen transporte rápido con aviones de pequeño tamaño, ¿no? Y con helicópteros. ¿Hay esa perspectiva contemplada en esta proyección de desarrollo para Chancay? Que si hubiera, imagino que debería estar en el plan de desarrollo de la ANIN, ¿no? Esas son las dos preguntas fundamentales, porque seguramente hay otras personas que quieren hacer otras preguntas. Por ahora, con esas dos respuestas creo que estoy suficientemente satisfecha. Muchas gracias. Gracias. Sí, Ever, te escuchamos, por favor. Sí, he tomado nota, hubo interferencia ahí con el audio, pero, a ver, yo he tomado, de la primera pregunta hacía referencia sobre la necesidad de una ciudad ordenada, ¿no es cierto? También por allí se tocó el tema de uso que se ha hecho de la carretera Chancay, ¿no es cierto? Sí, así es. La otra pregunta también, notado es, ¿las carreteras son indispensables? Sí, pero también se está pensando, mira que va a haber también movimiento de personas, si se está pensando en el tema de aeropuertos, ¿no? y otros medios en el cual podríamos transportarse. Voy por la primera, ¿sí? A ver, justamente tengo por ahí una... ¿Sí se escucha, no? Sí, perfectamente. Se le escucha. Sí, ya. Justamente para poder tener una mirada sistémica, holística de cómo es que debiéramos intervenir en el tema de Chancay, les cuento, ya, la Autoridad Nacional de Infraestructura estuvo pensando que se iba a hacer cargo, por ejemplo, de desarrollar un plan maestro para darle esa mirada estratégica, ya no solamente de una perspectiva de infraestructura. No obstante, les comenté que se aprobó el decreto legislativo 1689. El Ministerio de Vivienda ha sacado un marco normativo y en ese decreto legislativo se crea la autoridad en la presidencia del Consejo de Ministros, que va a ser la responsable de poder, en este caso, promover el desarrollo económico y social en la zona de influencia de Chancay. Entonces, ahí ustedes dirán, no habrá duplicidad de funciones, ¿no? En apariencia sí, pero digamos que quien se tendrá que encargar de dar esa mirada de crecimiento ordenado, en principio tenemos al Ministerio de Vivienda, que viene trabajando actualmente esos planes de desarrollo urbano, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, y traigo ahí a colación lo de la carretera de Chancay, que está generando ahí ciertas discusiones, pero yo siento que acá hay que ir mirando los criterios que se debieran usar. Yo creo que no debiéramos pensar el desarrollo del país desde una mirada sectorial, sino tienen que haber instancias que articulen con una perspectiva de ordenamiento territorial. Y a mí es una opinión personal, ojo, a mí me pareciera que el ordenamiento territorial es lo que debiera marcar la pauta, porque no solamente vamos a pensar en el de un sector, sino es cómo los diversos sectores con los roles que le corresponden contribuyen a un crecimiento ordenado de las ciudades.
cosa que no lo hemos resuelto nosotros en ningún país, porque todavía no trabajamos en esa lógica. Ejemplo, tenemos Lima. Es un problema mayor porque no ha habido un crecimiento de más. Pero ahora se tiene la oportunidad de que Chancay, de lo que se va a convertir, como diría el ministro de Transportes en Singapur, digamos, haciendo una alusión, si nosotros tenemos esa perspectiva, estamos en el momento todavía de hacer una planificación de ordenamiento territorial para que todas esas aristas sectoriales tengan un punto de convergencia, pero con una perspectiva de esa. Entonces, yo creo que eso es lo que debiera primar. Y no me queda duda que ya se pusieron cartas en el asunto y es, desde la perspectiva de desarrollo territorial, es el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Pero esta autoridad que les hice mención es la que debiera, en este caso, tener esa mirada estratégica. En mi opinión, todavía no he visto el reglamento que establece sus funciones y ahí nos aclarará, porque el artículo es un solo artículo que se aprueba en una complementaria final en el decreto legislativo 1689. Pero en mi opinión, estoy adelantando, pero yo intuyo de que es la autoridad que debiera encargarse de desarrollar el plan maestro. Entendido que ese plan lo viene haciendo, pero es quien tiene que mirar esa mirada de desarrollo, que no solamente implica infraestructura, que no solamente es el tema social, sino que tenemos que ir con una lógica de articulación de servicios. Y allí tenemos que ir con una mirada también colaborativa, porque, ojo, el sector privado no se mueve al ritmo del sector público. No va a estar esperando que nosotros generemos condiciones. El tema es que nosotros nos tenemos que apurar para que esas condiciones, esas inversiones que hagamos, puedan beneficiar a los peruanos y peruanas, para que aprovechen ese esfuerzo que se ha hecho en su país. Pero el sector privado no va a esperar que el Estado haga sus inversiones. Ya hemos visto que ya grandes cantidades de terrenos ya fueron comprados. O sea, el privado se está moviendo con otras lógicas. Nosotros tenemos que ver cómo esa inversión que atrae el puerto generamos esas condiciones para que promovamos mayor inversión. Entonces yo entendería su primera pregunta es que ese crecimiento ordenado y esa mirada estratégica de intervenciones múltiples que no se reduce a la infraestructura, sino que va a una lógica mayor, se tiene que dar desde esa autoridad, ¿sí? Y para el criterio, ojo, de transportes, es una opinión personal, yo creo que debiera primar esa mirada de desarrollo y no la mirada sectorial, porque si no cada uno mira a su manera, entonces no se va a concretar ese orden a la cual válidamente planteaba en su pregunta la señora que hizo la pregunta, ¿sí? Ahora, la pregunta 2 en cuanto a si en efecto tenemos brechas todavía por cerrar. Entonces, ya el dinamismo que implique en este caso el desarrollo del hub portuario Chancay, vamos a ver que los corredores que se van a hacer, en verdad va a ser más para intercambio de mercancías y no para personas. Entonces, por eso es que yo traía a colación el tema del turismo, ¿no? Ya nos conocen por el tema, por ejemplo, nos identifican muy bien en el mundo por el tema de la comida peruana. Entonces, ahora nos van a identificar más y vamos a tener mayor oportunidad de que el turismo pueda ser una potencialidad. Hay muchos países que basan su economía en el turismo. ¿Por qué no podría ser esa una potencialidad? Y eso sí va a generar allí alta demanda. Y bien atinada la pregunta es que vamos a ver de qué manera, frente a esos indicadores, vamos viendo el tema de los puertos. Entonces, esa mirada seguramente tendría que estar en este plan maestro, porque uno tiene que mirar con perspectiva, que cuando haya ese crecimiento exponencial y donde Perú empieza a recibir más personas de afuera, no solamente con la lógica que viene del económico, sino que también puede ya articularse servicios en temas de turismo, vamos a necesitar una mejor oferta, en este caso, de aeropuertos. Entonces veremos si es suficiente con lo que se está haciendo para el caso del aeropuerto Jorge Chávez, o si no, ¿por qué no pensar también ya en un aeropuerto en la zona de influencia? Y eso es muy probable que eso ocurra en el futuro, pero creo que esa mirada al mediano y largo plazo tiene que estar necesariamente explicitada en ese plan maestro que acabo de mencionar. Yo quiero preguntar, por favor. Gracias, Ceder. Una pregunta más para... Buenas tardes, gracias por la oportunidad que se me da.
No he estado en la mañana, pero sí me interesa estos dos talleres. Y el uno que estoy, gracias a Dios, desarrollo social y ciudadano. Yo quisiera empezar. Perdón, pero escucho bien si de repente el micro lo alejan o lo acercan, no lo sé. Ya. Estoy Ahora. no oigo bien. Ahora, ¿escucha bien? ¿Escucha? ¿Qué pasó? Si se puede acercar un... Sí, puedo acercar. Se va a acercar la señora hacia la máquina para ver si se le puede escuchar mejor. A ver. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Ya, gracias. Voy a empezar por presentarme. Soy Elsa Gavina Enríquez Carpio, lidero dos organizaciones empresariales, Unión de Mujeres Empresarias y últimamente una coalición para el desarrollo integral sostenible. En ese afán estoy enterada de muchos temas de Chancay y otros más. Sobre todo también me preocupa lo de APEC, que posteriormente tendré la oportunidad de participar. Pero mi preocupación como lideresa de estas organizaciones es el desarrollo humano, capital humano. ¿Qué está haciendo el Estado peruano para capitalizar, para formalizar a todos los productores que tenemos en los 5 distritos que han mencionado? No sé, no se sabe, y quisiera que priorice. Y a ello tenemos que llevar la innovación y la tecnología. En educación se debe priorizar eso, empezar la revolución de la tecnología. Otro, es preocupante para mí conocer en la costa Sierra y Selva a productores que hacen malograr sus productos porque no tienen la oportunidad de acercarse a agricultura o a las otras entidades que tienen que ver. Entonces debemos empezar como pininos la industrialización en Chancay. He tenido una propuesta de hacer un evento, un seminario de concertación y articulación con todos los pobladores de la región Lima, provincias. No se me ha atendido por X razones, que estamos en estabilidad política y demás. Entonces es necesario capitalizar, formalizar a todos los ciudadanos, no solamente a los 5 distritos, sino a todo el Perú. Esa es mi preocupación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Ha tocado un tema fácil, complejo, el tema de la formalización. Y en este caso, a ver, este es un tema ya que enfrentan varios países, ¿sí? El caso de la producción. Entonces yo creo que aquí, ya que hay un audio ahí que se ha activado. Sí, ahora sí me escuchan. Ya, perfecto, perdón porque había interferencia. Bien, entonces el tema de la formalización, a ver, desde el punto de vista organizacional sí están las instituciones. Sí, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se dan los resultados? Entonces eso ya es entrar a un tema que no lo vamos a resolver hoy. Lo cierto es que hay una urgente necesidad de generar capacidades a nivel de la administración pública, y también hacer algunos arreglos y reformas que, en opinión personal, debiera pasar por un tema de, digamos, cómo garantizamos también continuidad de las administraciones públicas para poder ese conjunto de propuestas que se puedan tener, focalizar para poder lograr esos resultados que se tienen en materia de formalización. Pero no me cabe duda si es que estas problemáticas que existen y que además lo ha dicho con mucha contundencia la señora participante, esto va a ser seguramente relevado o debiera ser relevado en plan maestro porque, como le digo, o sea, la NIM está viendo el tema de infraestructura, pero cuando pensamos en una estrategia tenemos que empezar a mirar qué problemáticas hay que resolver y no pasa por el tema de la infraestructura, por eso yo hablaba de la lógica de servicios. Tenemos ahí la formalización ya resuelta, hemos iniciado, hay marco normativo, necesitamos que estar en un marco normativo. Entonces,
preguntas se irán generando en función a las problemas, simplemente que está en el diagnóstico que actualmente viene realizando CEPLAC. Lo de la innovación y la tecnología, yo creo que eso es urgente en el Estado. Hace unos meses, hace unos años estuvo pensando, por ejemplo, la creación de un ministerio de innovación y tecnología. Pero más allá de las organizaciones, ya, porque finalmente no se trata de crear un ministerio, el tema es que ya existe, por ejemplo, una autoridad que es responsable del Sistema Funcional de Innovación y Tecnología. Lo cierto es cómo generamos esos focos de desarrollo y esa mirada. Entonces aquí todos empiezan a mirar al sector público. ¿Qué está haciendo el sector público? Entonces allí necesitamos que cada uno de los sectores, en el marco de sus ámbitos que tienen incidencia en el territorio, empiecen a mirar con esa perspectiva de desarrollo para ver cómo cambian sus enfoques tradicionales para que a partir de los últimos avances que existe para poder dinamizar, por ejemplo, la economía, ciertos focos productivos, vayamos con innovación y tecnología. Se viene haciendo, por ejemplo, esfuerzos en materia agraria, pero creo que todavía son esfuerzos menores. Entonces yo creo que aquí depende mucho de esa lógica que deban tener los sectores para poder actuar, digamos, el tema de la innovación y la tecnología que va a generar y revolucionar, como bien ha dicho nuestra participante, y por qué no pensar en industrializar, en este caso, Chancay, que esa es. Bien, Pablo. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Abel Calderón. Cuando un cuerpo se hace mayor y empieza a consumir más carbohidratos o alimentos y las venas o las arterias se reducen, el alimento no llega a la célula y en el camino se va llenando de azúcares. Ese es un cuerpo diabético que con el tiempo muere. Lo mismo pasa con una ciudad, con un país. Cuando el alimento o los productos de los centros de producción no llegan a los mercados, en el camino se malogran. Por ejemplo, la papaya no puede venir de la selva hacia la costa, y entonces en el tráfico, porque las vías son muy angostas o están ocupadas por invasores y han estrechado las vías, esa comida se malogra. O esos pueblos productivos demoran, o el hombre que quiere ir a trabajar desde su casa al centro de producción se demora. Entonces se convierte en un país diabético, igual. Entonces yo, más que hacer una consulta, pediría, ya que tenéis acceso a recomendar las políticas del Estado, es que las vías de comunicación se respeten y que se creen vías de comunicación que no puedan ser invadidos y que sean rápidas. Cuando estas no son rápidas, inclusive la delincuencia ya aparece. Así también cuando los alimentos no llegan a la célula, las bacterias empiezan a dañar los cuerpos y por eso morimos. Entonces lo mismo pasa con un país. Entonces está muy bien la creación de esa institución que va a facilitar que las vías puedan permitir la llegada de los centros de producción a los centros de consumo. Entonces, yo más que pregunta, quería reflexionar y por vuestro intermedio llegar a hacer ese comentario hacia las políticas de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, respetable hermano. Eder, ¿algún comentario, por favor? Sí, gracias por en verdad, una excelente reflexión. Yo añadiría allí, a ver, si nosotros miramos de manera comparada y vemos el éxito que han tenido los países, ya no es duda, digamos, de que los países que son ricos no tienen un solo mineral en el suelo que pisan. La educación de calidad, el motor de su desarrollo económico y social. Ejemplos abundan, mirando los países, por ejemplo, como Corea del Sur, por citar un ejemplo, ¿sí? Otro elemento importante también, y en países con la naturaleza y la singularidad que tiene el Estado peruano, no queda duda, es cerrar las brechas de infraestructura.
Basta recorrer el interior del país y mirar cómo, cuando uno ve que se hizo, por ejemplo, una obra vial, si se hizo una carretera, se ha pavimentado la carretera, y ustedes pueden volver a después, luego de 5 años, 6 años, se dan cuenta cómo se transforma, cómo dinamiza el motor de la economía. Porque de nada sirve que nosotros vayamos con políticas, porque tiene que ser una mirada sistémica. Yo puedo hacer la obra de irrigación, puedo capaz haber capacitado a mis agricultores, pero si no hago la carretera por donde salen los productos, entonces ahí entra el rol promotor del Estado, que no lo vamos a resolver. Realmente estoy pensando en voz alta a raíz de la reflexión, porque esto no tiene nada que ver con el intro, viendo, digamos, desde la política pública, ¿no? Eso, ¿qué es lo que demanda como acción del Estado? Es que nosotros como Estado debiéramos tener esa lectura y ejercer ese rol promotor que tiene el Estado. ¿Cómo yo, desde el rol que me corresponde de las instituciones creadas, además, que hay en el Estado peruano, podemos promover, por ejemplo, alentar, digamos, no solamente encontrar cobertura en el mercado local, sino cómo aprovechamos ahora esta oportunidad que nos va a dar Chancay, que es un mercado internacional? Entonces, yo creo que aquí hay desafíos por delante y creo que brecha en infraestructura vial hay mucho todavía en el Estado peruano. Pero eso pasa también porque miremos que en el Estado peruano es unitario y descentralizado. Hay decisiones que no se toman desde el centro de gobierno o desde el nivel nacional. Entonces, aquí también implica que hagamos un ejercicio en los niveles de gobierno para que podamos, con los recursos escasos, apuntar a priorizar esas intervenciones que mayores beneficios van a generar a sus respectivas jurisdicciones. A veces la forma como se priorizan las intervenciones no necesariamente surgen de marcos colaborativos, participativos, que representen las verdaderas necesidades de la región o del nivel local. Entonces yo creo que mientras mejor comunicación y entendimiento de la realidad que tengan de sus respectivos territorios, con los recursos escasos van a saber destinar, digamos, esos recursos para aquellas obras que son prioritarias y que mayor retorno van a traer, digamos, si lo veamos en términos económicos. No me queda duda, pasaría con la infraestructura, digamos, terrestre. Sí, bien, Pablo. Muchas gracias, Ever. De subsistir alguna pregunta, vamos a hacerla llegar con la finalidad de cumplir con los tiempos. La haremos llegar por escrito al expositor y yo me comprometo a hacerle llegar y también la respuesta. Agradecemos la exposición, Ever, el rol de Anín, que sabemos que es importantísimo. Y bueno, eres bienvenido. Si gustas quedarte, creo que tienes una agenda pendiente y te agradecemos, ¿no? Muchas gracias.